Ya se lo hemos avanzado al inicio del programa. Son médicos especializados en medicina legal que investigan causas de muertes sospechosas, violentas o repentinas. También mediante autopsias y evalúan lesiones en personas vivas implicadas, por ejemplo, en procesos judiciales. Actúan como peritos para la justicia, recogiendo pruebas, determinando la hora, por ejemplo, también de la muerte, de fallecimiento, identificando cadáveres y testificando en juicios. Son los forenses y hoy uno de ellos está con nosotros aquí en este plató. Enrique, buenas tardes. Sí, además, buenas tardes, Vanessa. Está saliendo en imagen. Ahora vamos a presentarle porque me imagino que la gran mayoría no conoce el trabajo de los forenses y menos a los forenses que trabajan en Aragón. Pero Salvador Baena, buenas tardes. Esto es una institución y sobre todo muchas veces le hemos llamado de manera amistosa el hombre que más sabe de huesos. Bueno, en Aragón podríamos decir que sí, ¿eh? Estábamos hablando antes de comenzar esta entrevista, Salvador, que la gente, por mor de las series televisivas, puede entender que vosotros trabajáis más con muertos que con vivos, pero en realidad nada más lejos de la realidad. Es un gran mito eso. Nuestro trabajo con fallecidos es un 10% del trabajo, un 12% tal vez. El 90% son trabajar con vivos. Y además con los abogados de los vivos, que eso es lo complejo. Estamos hablando de esos juicios que decíamos muchas veces, o peritos que tienen que hacer, pruebas testificales también. Es complicado, ¿no? Es toda esa labor también administrativa. Es que traducir a método científico lo que el juez nos pide para que pueda ilustrar y pueda hacer una adecuada justicia, lo que hace es que para nosotros el juicio sea el examen de nuestro informe. Y sometido a esas contrapreguntas y preguntas en el juicio pueda darle más luz al juez. Y ya si también añadimos cuando es jurado popular, tribunal popular, también es complicado muchas veces explicar también. Eso cambió totalmente nuestra profesión, porque antes explicábamos a un tribunal profesional con conocimientos jurídicos y también forenses nuestra actuación. Sin embargo, el jurado son personas, ciudadanos que no conocen la justicia, no conocen nuestra profesión. Y hay que hacer casi una lección didáctica y docente para que entiendan a veces lo complejo que tenemos que explicar y a veces hasta lo escabroso y lo complicado que es entender las situaciones que intentamos aclarar, ¿no? Podríamos decir que cada día es como si se enfrentaran a una tesis doctoral. Enseguida continuamos hablando. Vamos a conocer, Enrique, de tu mano en este caso, cómo trabajan. 4 detalles, Vanessa, del organismo para el que trabaja Salvador Baena y el resto de los 30 forenses que trabajan ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es un servicio a la Administración de Justicia aragonesa. Sin embargo, hay matices porque la administración que gestiona realmente el trabajo de los forenses, porque ellos pueden actuar en toda España, es el Estado, el Gobierno central. Hablamos de informes periciales, de autopsias, de pruebas de droga y edad e informes de gran valor judicial. Por ejemplo, nos decía ahora nuestro invitado Salvador Baena que en investigaciones de muertes jóvenes, de personas jóvenes de entre 30 y 50 años, muertes, por ejemplo, repentinas, se investiga para ayudar a los familiares de esa persona fallecida y que no fallezcan también, por ejemplo, por la misma causa, Vanessa. Hemos visto cómo trabajan, enseguida seguimos conociendo más detalles todavía, pero antes de continuar con la entrevista, me gustaría, Salvador, preguntarle por qué eligió su camino profesional hacia la medicina forense. ¿De dónde le llegó a usted esa vocación? Porque a veces no sé si empieza estudiando medicina y una vez de ahí vas decantando. ¿Cómo fue todo? Bueno, pues que cuando empiezas los primeros cursos no sabes muy bien por dónde te va a ir, te gustan muchas asignaturas, otras menos, pero yo me encontré la medicina legal y forense en sexto de medicina y me enamoré de ella. Me gustó tanto que dije, esta tiene que ser mi profesión, y desde entonces ha sido una auténtica pasión, una pasión larga y duradera. Larga y duradera. Pues bien, alguien que conoce muy bien también a nuestro invitado, también a Enrique, y el trabajo que realizan en el caso del Instituto de Medicina Legal, es la persona que vamos a saludar a continuación. Él es Nacho Navarro. Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vanessa. Responsable de la Hermandad de la Sangre de Cristo, durante cerca de 800 años se ha encargado de recoger por mandato judicial los cadáveres de personas que han fallecido en Zaragoza por diversas causas. Bueno, en este caso, pues la Hermandad de la Sangre de Cristo, lo que lleva 800 años realizando la misma labor, que yo creo que estamos ante una de las obras más antiguas que se conservan de forma ininterrumpida en el mundo, como eso que llamaríamos ahora obra social, pero siempre de la mano con el Instituto de Medicina Legal de Aragón, sobre todo con Salvador Baena, que cuando estuvo también en su época director
porque toda la trazabilidad desde que se recoge el fallecido hasta que se lleva habitualmente donde el juez ordena, que suele ser el anatómico forense del instituto, pues siempre vamos de la mano de ellos, aprender a cómo trabajan las escenas, qué hacer, qué no hacer. Y Salvador, para mí, yo lo conozco también mucho en el ámbito personal y sobre todo aquí en Aragón Televisión hemos trabajado mucho, ¿no? Con Antecesor, que fue una serie que la capitaneó él, con Ana Cisneros, maravillosa, donde tiene unas dotes de divulgador geniales y nos hace comprender a cualquiera de los mortales que los huesos que parecen todos iguales, que son similares, pues resulta que cada uno es completamente distinto y consigue que ese anonimato ponerle nombre y apellidos. Buenas tardes, Nacho, encantado de saludarte. Hace días que no coincidimos, a ver si tenemos alguna guardia conjunta, ¿eh? Claro, Nacho, una pregunta quería hacerte yo. Buenas tardes. ¿Cómo conociste a Salvador? Pues por medio de la Hermandad de la Sangre de Cristo, ¿no? Cuando coincidíamos en tantos servicios, pues que al final son muy pocos forenses, ¿no? Y vas rotando y vas conociéndolos y entablamos una amistad, más amistad personal. Y bueno, pues fue derivando hasta el ámbito de esta casa donde estamos hablando ahora mismo. Nacho, yo te quería preguntar, porque vosotros sois de los primeros, no siempre los mismos, pero que estáis en esos lugares a la hora de, bueno, de recoger esos cadáveres, como decíamos. ¿Cómo se vive ese momento? Porque al final vosotros tampoco sois, como decimos, médicos, no sois fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son momentos muy críticos, también muy difíciles. Bueno, son momentos muy complicados. Primero porque habitualmente es el desconocimiento de qué vas a encontrarte en el lugar donde te pide el juzgado, ¿no? Que te reclama para que acudas. Y esa incertidumbre, ese momento también le ocurrirá a los forenses, ¿no? Esa incertidumbre desde el momento en el que les llaman hasta que llegas, pues todavía no está claro, ¿no? Las causas o qué te puedes encontrar allí. Luego, pues lógicamente, la familia siempre es muy complejo, ¿no? Como son habitualmente, pues muertes, puede ser, es que cualquier tipo, ¿no? Desde que el médico posiblemente no pueda firmar con un infarto que te puede dar un domingo y que no sea tan accesible. Y para ellos pues hay que explicar que lleva aquí unas diligencias judiciales. Es complejo muchas veces encontrarte la policía en casa. Es muy complejo entrar a un médico forense y explicarle que, bueno, que es un proceso que no quiere decir que aquí se haya cometido un crimen, ni muchísimo menos. Pero bueno, entiendo que es complicado y sorpresivo cuando te encuentras pues que llega toda esa dote de gente a tu propio domicilio. Nacho, la primera vez que escuchamos a los forenses hablar de un caso generalmente suele ser en un juicio, en una sala de vistas delante del juez. Hasta entonces se cuidan muy mucho, a pesar de que muchos tenemos los contactos directos de Salvador o de José Manuel, de contarnos nada a los periodistas, porque precisamente, yo lo hablaba con Salvador antes de entrar en plató, se puede complicar un caso. Es que ha ocurrido el complicarse casos por alguna noticia, ¿no? que se haya podido dar. Por eso ese secreto que hay, pues tanto nosotros, que no decimos nunca lo que vemos, pero es que ni en casa ni con la familia, al igual que nos pasa con ellos, pero sí que lo compartimos. Hay muchas veces que incluso tú puedes ver algo que se le haya podido escapar a alguien y puedes sin duda poder ayudar, ¿por qué no? Entonces al final pues siempre acabas un poco conversando y debatiendo. Coincides conmigo en que Salvador, bueno, lo ha dicho al empezar la entrevista, es el hombre de los huesos, el hombre que más sabe de huesos, dice él, por lo menos de Aragón. Qué humilde es. No, mira, yo te puedo decir que es una de las personas que más saben de huesos a nivel internacional. En España, sin ninguna duda. Y además España es una de las escuelas más importantes del mundo en ciencias forenses y sobre todo en antropología forense física, que sería todo el tema del trabajo y el lector de huesos. Y hay tres grandes pilares en el mundo, y es verdad, y en Aragón tenemos la suerte de poder contar con uno de los principales y aquellos que se ponen delante de un cráneo, ¿no? Y el cráneo les habla a ellos. Entonces empieza a decirte la data, o sea, la edad, la alimentación, por supuesto, si es hombre, si es mujer, si ha habido violencia, la musculatura física, y de pronto vas reconstruyendo un cuerpo y dices, ostras, que le acabamos de dar vida a este hueso que lleva 800 o 1000 años. Ahí está, pues vamos a seguir. Nacho Navarro, muchas gracias por atendernos esta tarde y nos quedamos, sobre todo, le vamos a trasladar, pues eso, que es que sabe mucho a nuestro invitado. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Me vas a permitir, Enrique, yo sé que le ibas a preguntar ya, pero quiero, Salvador, no puedo esperar más. ¿La tecnología ha cambiado mucho la forma de trabajar de los forenses? Desde luego que sí. Nos ha facilitado sobre todo la informática y la imagen digital y sobre todo también el ADN, la revolución del ADN. Esas tres cuestiones en los últimos 20 años han cambiado la ciencia forense absolutamente. Absolutamente, quiero decir que llevar un elemento probatorio basado en informática, en imagen o en ADN a un tribunal hace que sea un peso específico, que la prueba tenga un carácter muy una prueba importante que lo tienen muy en cuenta. Vamos a casos en concreto. Venga. Uno que te marcó, eras muy joven, más joven por lo menos, en 1996, el caso de Biescas, más de 80 fallecidos. Os llaman... Tenéis que ir con Arredondo, con compañeros, a hacer el trabajo forense. Contabas que estuviste 72 horas sin dormir, que lo hicisteis mal porque en realidad hay que parar para hacer bien el trabajo, pero claro, en una situación así está la presión. Claro, bueno, el problema es que en aquellos tiempos no había una filosofía acerca de las catástrofes. Había habido muchas ya en España, pero hay que tecnificar también los desastres humanos y las víctimas múltiples, ¿no? En este caso, pues era una situación un poco particular porque era agosto, era verano, eran familias que estaban de vacaciones en el Pirineo aragonés. Y como éramos jóvenes, teníamos hijos jóvenes, hijas jóvenes, y entonces estábamos empatizando con la situación humana que teníamos y era un drama, un auténtico drama. Había que ser técnico y ser forense y nos teníamos que poner una venda para esa situación. Pero el sufrimiento que vivimos allí y que estuvimos viviendo varios días, pues eso te marca para siempre. Y nos marcó mucho más profesionalmente. ¿Por qué? Porque allí surgió el impulso por el cual tenemos a día de hoy el Instituto de Medicina Legal. Allí hubo una promesa de la ministra de Justicia y posteriormente de la alcaldesa de Zaragoza, que luego fue presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudy. La ministra era Margarita Mariscal de Gante. Prometieron que se iba a hacer el instituto y se hizo. Y en 2003 se inauguró y fue el primero de España que se hizo en el Boletín Oficial del Estado y se hizo como edificio. Y de eso nos tenemos que sentir orgullosos en Aragón, que de un desastre saliera algo técnico, científico importante para Aragón. No queremos una medalla, queremos un instituto de anatomía forense. Porque en estos casos, nos estamos remontando ahora a Biescas, ¿se trabaja in situ allí, sobre la zona? En este caso entiendo que sí, porque tampoco existía en ese momento el Instituto de Medicina Legal. Ya lo marca ahora la legislación, pero ahí también se hizo así. Hay una zona que es de levantamiento, de inspección ocular, que se hace con las fuerzas de seguridad, en este caso Guardia Civil, que es en el lugar de los hechos, en Biescas. Allí había un forense que es el forense de guardia de Jaca. Pero todos los cadáveres, evidentemente porque Biescas y la carretera no iba a sostenerlos, se tomó la decisión en aquel tiempo por el antiguo director, Juan Antonio Cobo, que se llevaran a Jaca. Y se hizo toda la identificación en la sala con los cadáveres en Jaca. Tremendo. En dos partes, primero una nave y después en el antiguo Palacio de Hielo, ahora ya es nuevo. Otro caso que también, y hablaban hecho un documental, lo hicisteis además en esta casa en Aragón TV, el cráneo del Papaluna. Resulta que lo robaron, después apareció, se hizo una investigación, la hicisteis vosotros para determinar si era auténtico, si era el del Papaluna, y resultó ser que sí. Claro, es una cosa curiosa porque habitualmente muchos de los huesos que estudiamos a lo mejor no se han ni judicializado. En este caso sí, porque era un robo. Y entonces cuando se empezó a investigar, yo a la autoridad judicial, en este caso el juez del juzgado de la Almunia, estaba destinado allí y le dije, bueno, pues habría que estudiarlo. ¿Y por qué? Pues porque puede tener una relevancia y a lo mejor hasta una gravedad. Durante 4 años estuvimos estudiando el cráneo. Y luego hicimos el juicio, 2 juicios concretamente, porque era uno de los implicados, era mayor y el otro menor de edad. Se hicieron 2 juicios y posteriormente eso surgió con otros 4 años para hacer el documental, que entre otros estaba también Aragón Televisión. Huesos que decía Nacho, ¿no? Que Salvador mira al cráneo, el cráneo le habla, para eso hay que tener mucha experiencia. Salvador, ¿hay relevo generacional en cuanto a médico forense? Vamos a ver, ahora tenemos un problema de una crisis en medicina, que es que no hay médicos en toda España en casi ningún puesto.
y la medicina forense no va a escapar de eso. Pero tenemos la suerte que de hace ya 4 años tenemos los residentes. La medicina forense ha empezado a ser una especialidad vía MIR, lo pedíamos. Empezó en la pandemia, durante el 20 estábamos justo un día antes de que cerrara el presidente de gobierno España, estábamos generando la Comisión Nacional y la especialidad. Y desde entonces ya tenemos 4 residentes. Vamos a seguir teniendo, y eso es el mejor relevo generacional. Están 4 años formándose con nosotros y formarán parte del Instituto de Medicina Legal y de todos los institutos de España, pero debe haber más que entren dentro de esa especialidad. Pues ahí queda, Salvador Baena, ese llamamiento a que entren más. Nosotros lo que haceremos, Enrique, una jornada con estos residentes para conocer bien cómo aprenden. Caras nuevas y además bien formadas con profesionales como Salvador Baena. Salvador, como siempre, un placer tenerte aquí y escucharte. Muchas gracias, Aragón Televisión también. Gracias, Enrique.